Yo no tengo nada que ver, es que me reclaman a mí. La doctora Tapia me dijo que mañana me va a entregar, ¿ya? Mañana. Le he enviado correos, gracias a la presión que he ejercido, pues me ha entregado a 3 paralelos de 4, lo cual es mucho, la verdad. Así que justo uno de mis paralelos es el que no tiene. Solo queda un detalle con un hospital y me dijo que me va a pasar, y creo que es todas las fechas, o sea, hasta fin de semestre. Hasta fin de semestre, así que va a ser mucho mejor. Van a saber cuándo van a agotar, qué semanas van a estar agotados, etcétera, etcétera. Por si acaso, algo que me han preguntado el otro paralelo. Si estoy muy cansado para la semana de exámenes, a mí me da exactamente igual, por si acaso. Si estás cansado, lo que sea, y tienes examen de fisiopato, igual lo vas a dar. Eso tiene que empezar a acostumbrarse a trabajar con exigencia. Estamos. Así que no me digan, estoy cansado de tanto ir al hospital. Si apenas me entregue, les voy a enviar a través del grupo, ¿ya? Relacionado con la anterior clase, pues habíamos visto que todas estas fases, el sistema de compensación a través de la isquemia, pues busca un sistema de compensación y las consecuencias que vamos a tener, por el cual las consecuencias pues son severas, ¿no? Ya que llegamos directamente a la necrosis celular. Entonces, cuando vamos a hablar relacionado con el incremento del flujo del calcio intracelular y la formación de EROS, principalmente relacionado con el estrés oxidativo, pues esta va a llevarnos o va a saltar este proceso en el cual vamos a ir directamente a la lesión mitocondrial, por el cual efectivamente vamos a tener una disminución del ATP. Entonces podemos atravesar este proceso, pero cuando vamos a hablar exclusivamente del incremento del calcio y la formación de EROS, en estos casos, aparte de la disminución de ATP, a nivel de la membrana mitocondrial vamos a empezar a crear poros mitocondriales en las cuales vamos a dañar los canales de calcio, canales de sodio, principalmente los canales de sodio. Entonces, a través de los poros mitocondriales vamos a tener la liberación de hidrogeniones. Entonces, la liberación de hidrogeniones puede llevarnos también a alteraciones ácido-base, ¿ya? Por el cual, los hidrogeniones la salida de los hidrogeniones va a incrementar la permeabilidad mitocondrial, esto va a causar la pérdida de potencia de membrana, esto asociado va a causar la incapacidad de producir ATP y entonces la necrosis celular, mientras que si lo vemos desde otro punto de vista en la cual no sea tan inmediata la lesión, pues vamos a ver que la activación del citocromo C, otras proteínas proapoptósicas principalmente, nos van a llevar a más apoptosis celular, que al final el libro nos dice que va a ser exactamente el mismo camino, muerte celular, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de las lesiones relacionadas con el calcio o la formación de EROS? Pues va a ser mucho más agresivo este proceso, ya va a ser mucho más agresivo. Cuando hablamos del ingreso del calcio en la parte intracelular, la literatura nos dice que el calcio extracelular va a representar aproximadamente 0,001 miliosmols, ¿ya? Mientras que, en la parte intracelular, mientras que en la parte extracelular puede llegar hasta 10 miliosmols, por el cual la diferencia es muy amplia. El ingreso del calcio va a empezar a causar un daño a nivel de la mitocondria, entonces vamos a tener un aumento del calcio a nivel intracelular,
por el cual eso nos lleva a través de dos vías. La activación de las enzimas celulares, ¿cuál es? La fosfolipasa, la proteasa, la nucleasa y la ATPasa, en la cual la fosfolipasa va a causar una disminución de los fosfolípidos, mientras que la proteasa una ruptura de las proteínas de la membrana y del citoesqueleto, por el cual va a causar una alteración de la célula como tal, por el cual estas dos nos van a llevar a una lesión de la membrana, mientras que la endonucleasa nos va a llevar a una lesión nuclear. Y la otra vía, en el incremento del calcio a nivel intracelular, vamos a tener un aumento de la transición a la permeabilidad mitocondrial, y relacionado con la salida de ATPasa, pues vamos a tener una disminución del ATP. Es decir, cuando tenemos una lesión exclusivamente relacionado con los incrementos del calcio a nivel intracelular, pues esta es la parte fisiopatológica. Cuando vamos a hablar de la formación de Eros, que principalmente vamos a relacionarlo con la parte de la inflamación y la isquemia, pues también podemos asociarlo a través de la radiación, sustancias químicas o lesión por reperfusión. O el estímulo constante a través de la inflamación, pues va a causar una reducción de la captación de oxígeno, ¿ya? Vamos a tener una reducción incompleta, es decir, no es que nos vamos a quedar sin oxígeno totalmente, sino cada vez va a haber menor cantidad de oxígeno, y ahorita les voy a dar los ejemplos. Entonces, esto va a llevarnos a la formación del superóxido, ¿ya? A través del superóxido, pues vamos a hacer la conversión en peróxido de hidrógeno. La conversión del peróxido de hidrógeno nos va a llevar a la formación de radicales de hidroxilo, ¿ya? Por el cual a la formación de radicales de hidroxilo va a causar una lesión de la mitocondria. La diferencia que habíamos visto con la parte del calcio intracelular es que acá no tenemos una disminución del ATP directamente, ¿ya? Sino un sistema de compensación para tener mayor cantidad de oxigenación, que al final no funciona. ¿Por qué? Para tener más oxigenación, ¿qué deberíamos hacer? Respirar, no, esa no es la respuesta correcta. Aumento del gasto cardíaco, aumento del flujo, vasoconstricción, etcétera, etcétera. Puede ser un montón de cosas, pero cuando vamos a hablar de síndrome coronario agudo, técnicamente ya no se llama así. ¿Cómo se llama el síndrome coronario agudo ahora? A ver, a todos los que murmuran. ¿Sí lo qué? No, eso está dentro del síndrome. ¿Cómo se llama el síndrome coronario agudo ahora? ¿Cuál es la nueva nomenclatura? Síndromes isquémicos, ya no son síndromes coronarios agudos, síndromes isquémicos, ¿ya? Por si alguien les pregunta, de repente hay otros docs que manejan la nomenclatura antigua, por eso les enseño a ambos. Entonces, si vamos a hablar del síndrome isquémico, si hablamos de las tres alteraciones que vamos a tener en la parte cardíaca, que son en un síndrome isquémico o síndrome coronario agudo, me van a obligar a decir apellido por apellido, ¿no? Claros. ¿Cuáles son las lesiones que vamos a tener o las características para el electrocardiograma en un síndrome isquémico? Son tres. A ver. Primeramente, la lesión celular es una onda T negativa. Espérame, primero dime las tres características. Lesión, ¿qué más? Lesión, isquemia. Ya. Y luego ya necrosis. Ya. Necrosis. Estoy hablando con ustedes, ¿no? Sí. No me responden. Lesión. Ya, es una onda T negativa. Ya.
técnicamente un incremento primero de la onda T voltaje y luego se vuelve negativo. Ya. El isquemia es un segmento CT elevado. Ya. Elevación del segmento CT. Y ahí ya sería una alteración en el complejo QRS. No complejo. Pero no en todo, sino que lo que es negativo se hace positivo. Ya. Aquí no se complica. Ondas QR negativas, no QRS. QRS. Es positivo, negativo. Este más alto. Positivo. Negativo. QRS. Pero relacionado con este proceso, pues vamos a hablar de depresión del segmento ST. ¿Cuándo hay depresión del segmento ST? Cuando hay depresión o cuando hay elevación va a depender de qué tipo de qué capa de los niñecitos cardíacos estemos hablando. Técnicamente no es incorrecto, pero algo más claro. A ver, ¿cuántas capas? Bien, ahí te está complementando. Primero, vamos a hablar que el síndrome coronario agudo va a estar relacionado con trombos, ¿ya? Pero en el síndrome isquémico te dice que puede ser una obstrucción completa o una obstrucción incompleta. Entonces, en relación con la formación de leros, vamos a decir que puede estar relacionado con una obstrucción incompleta. Por acá todavía vamos a tener flujo sanguíneo, pero esta oxigenación va a ser insuficiente, ¿ya? Por el cual podemos llegar a este proceso también. Entonces, como decía su compañero, también podemos diferenciarlo a través de hasta qué capa va a afectar, que es la subendocárdica y transmural. Subendocárdica va a estar relacionado con depresión del segmento ST, y subendocárdico, o digo transmural, elevación del segmento ST. Recuerden, cuando vamos a hablar de una obstrucción incompleta o una lesión subendocárdica, no podemos captar la necrosis en el electrocardiograma. Ya no se capta, no es que no existe, sino que la cantidad que abarca la lesión subendocárdica no se puede percibir en el electrocardiograma. Es decir, vamos a tener una onda T negativa, vamos a tener una depresión del segmento ST, pero nuevamente va a volver a la normalidad y nuevamente vamos a volver a un proceso de retroalimentación constante. ¿Hasta qué? Hasta que resolvamos el problema. A veces hay que tener un poco de suerte para que tu paciente tenga una lesión subendocárdica, porque significa que si bien existe necrosis, no va a ser tan severo como en una obstrucción completa o lesión transmural. Bien. Allá. Anteriormente habíamos visto que las principales lesiones celulares que vamos a tener va a causar la formación de eros, disminución del ATP, un incremento del calcio a nivel intracelular, pero que estos tres van a estar directamente relacionados con una disminución de la oxigenación, ¿ya? Que la disminución de la oxigenación principalmente va a estar relacionado con la disminución del ATP, y como anteriormente habíamos visto, pues ambas también nos van a llevar a la disminución del ATP. Por eso es importante, y esto es un cuadro más que todo para entender las tres alteraciones, es un cuadro resumen.